con la programación de Concordia en esta jornada donde recordamos a Kurt Cobain a 30 años de su fallecimiento. Y ahora vamos a conversar sobre las influencias de Kurt Cobain y Nirvana y de alguna manera intentaremos calibrar también el legado del grupo. Para esto me acompañan los periodistas Francisco Reynoso de Radio Sonar. Un aplauso para él. También nos acompaña Claudio Vergara, periodista del diario La Tercera y de Radio Cooperativa. Un aplauso también para Claudio. Bueno, Kurt Cobain fue una persona que nunca escondió de dónde venía ni las influencias que tuvo. De hecho, todo lo contrario, era una persona que sentía cierto orgullo de las bandas que escuchaba, de la tradición a la que él creía, en la que él creía inscribirse. Y de hecho, cada vez que tenía él sabía que iba a tener como mayor visibilidad cuando participaba en alguna entrega de premios o lo fotografiaban para alguna revista, se ponía poleras de los grupos que le gustaban. Entonces es una persona que nunca escondió eso, de hecho sintió orgullo. Hay una lista bien famosa de sus discos favoritos que circula mucho. Y bueno, Nirvana, siendo una banda que en algún grado es una banda revisionista, también logró forjar un propio sonido, como una personalidad propia, una identidad propia. Y también expandió quizás el lenguaje del pop en el sentido de que llevó al pop, sumó al pop, al lenguaje del pop, sonidos que antes se relacionaban con lo under. O sea, metió en la radio comercial temas agresivos, ruidosos, bien rabiosos, y de alguna manera eso tenía relación con que Kurt Cobain por muchos era considerado un genio de la melodía. Al igual que el panel anterior, me gustaría comenzar la conversación preguntándoles a ustedes cómo entraron en contacto con Nirvana también, cuál fue la primera aproximación que tuvieron y también si les gustó, no, cuáles fueron sus primeras impresiones respecto al grupo. Bueno, primero gracias por la invitación. Yo llegué a Nirvana a los 13 años cuando vivía en Brasil y bueno, era 1992, timing perfecto. Brasil era una industria que corría sola. Nirvana ya había debutado en Argentina, el show que señalaba Aldo, también en Argentina, y en enero del 93 Brasil, que recordemos que fue el primer país en Sudamérica, la plaza que hizo posible la experiencia en los festivales de música. A partir de los Rock in Rio, Brasil ya tenía un trote importante y Nirvana tocó en Hollywood Rock 93. Nirvana tocó con el Seven, con Red Hot Chili Peppers y Alice in Chains, y ya había mucha prensa especializada que tocaba en profundidad esta revolución de marginados o de bandas que mostraban todo este desapego y apatía generacional que luego sería ampliamente lucrado por la industria. Entonces me tocó de golpe, en un buen sentido, también con la herencia de mis primos mayores, sumergirme en el mundo de Nirvana, en el mundo de Alice in Chains, en el punk, en los Ramones, que ya habían girado varias veces, en The Cure, que había también tocado en Brasil. Y nada, fue un shock para mí. O sea, a los 13 años fue un shock. Yo despreciaba absolutamente el llamado rock de peluquería, que el maquillaje y toda esta cuestión, y sale Nirvana con un input y también con la escuela. Es súper importante cuando tienes un amigo, un familiar o algo, una referencia. No había internet, no había nada, y quedé vuelto loco con todo lo que descubrí también por Nirvana. ¿Tú, Claudio, cuándo los conociste? Sí, oye, primero que todo, felicitaciones por este encuentro. La verdad que es genial poder hablar de música. Hoy día que se habla poco de música, más se viraliza la música, se tiktokea, se hacen preguntas y ping-pong por redes sociales de música, y es poco lo que se profundiza, así que es súper interesante que estén acá organizando estos encuentros, y gente muy joven además. Eso lo valoro y la verdad yo lo aplaudo muchísimo, que estemos en esta instancia, es súper valioso. Y con respecto a la pregunta, me estaba tratando de acordar de cómo fue que descubrí a Nirvana, y a mí en un principio no sé si me gustó tanto Nirvana, la verdad. Fue más bien un shock, de esos shocks que te dan cuando algo no sabes si te agrada, no sabes si te gusta de inmediato, si te fascina o si te desagrada por
por lo que representa finalmente. Me pasó con Nirvana, yo era muy fanático de leer diarios y era muy fanático de escuchar radio, en una época donde probablemente no podía comprar tantos cassettes, no podía ir a tantos conciertos por distintas situaciones, entre esas porque era más bien chico en esos años, qué sé yo, era menor de edad. Pero compraba mucha prensa y me acuerdo haber enganchado con Nirvana a través de probablemente lo que mucha gente, o a través de la forma en que mucha gente conoció a un grupo alternativo, a un grupo que venía de una matriz más bien underground, que es a través de la prensa corporativa, que ese era el primer shock y eso era la primera señal de paradoja de un grupo como Nirvana, conocer a un grupo como ese, que tenía ese historial, pero a través de, por ejemplo, la Zona de Contacto, que a lo mejor muchos no tienen idea qué era, que era un suplemento del diario El Mercurio, que más corporativo, que más conservador, que más tradicionalista que el diario El Mercurio, que tenía un suplemento de índole juvenil que llegaba a los adolescentes, y de radios como la Radio Concierto, la antigua Radio Concierto, que funcionaba en el 101.7, lo recuerdo, muy distinta a la de hoy día, una radio por lo demás que tenía un perfil casi hasta cierto punto medio religioso, tenía ciertas frases que tenían que ver con el camino de la paz, etcétera, y empiezan a tocar Nirvana y para mí era muy chocante el hecho de que medios de una tradición tan enquilosada, tan casi elefantes blancos, tocaran ruidosos exponentes de la música rock como era Nirvana. Y a mí se me genera esta paradoja de qué es este grupo que está sonando en este tipo de medios. Posteriormente, la radio que empieza a explotar más a Nirvana es la radio Rock and Pop, en diciembre del año 92, que es una radio que rompió los moldes de la FM. Antes la radio FM, que para los que escuchan radio, era una radio totalmente distinta, era una señal y un formato muy distinto al actual. Era un formato mucho más flemático, mucho más solemne, y la radio Rock and Pop lo que hace es romper esto, y entre eso uno de los emblemas a partir del año 92 que empezó, y ya sonaba con mucha fuerza Nevermind, que había salido en septiembre del 91, la radio Rock and Pop empieza a rotar mucho la música de Nirvana. Por tanto, mi acercamiento fue a través de los medios de comunicación más tradicionales, y eso me genera el sentido de siempre sentir que a Cobain, siempre desde un principio, que a lo mejor lo vamos a hablar después, le perdoné la contradicción, me parecía muy contradictorio el hecho de que un grupo como ese sonara en medios tradicionales, y eso para mí es probablemente el gran valor que tenía Kurt Cobain y que empezó a tener la música Nirvana en mí y que empecé a entenderla mejor como la música de la contradicción, la música de la paradoja, la música de finalmente el poder sentirte inconsecuente, si eso es parte de la vida también, parte de cualquier ser humano. Yo me preguntaba la otra vez viendo cosas de Nirvana, ¿qué pasaría si Nirvana estuviera de moda hoy día y sonara, por ejemplo, en radios como la que yo estoy mencionando, aparecieran en redes sociales? Probablemente la pidarían a Kurt Cobain, como la piden a muchos ídolos que hoy día tropiezan y hoy día hacen cosas que a lo mejor son un poquito más condenables. Pero bueno, esa es otra historia, y ahí fue como yo pues, generé mi primer golpe eléctrico con la música de Nirvana. ¿Y ustedes, de dónde viene Nirvana? ¿Cuáles son las bandas que escucha Kurt Cobain? ¿Qué lo inspira a Cobain? ¿Cuáles son los antecedentes del sonido de Nirvana? Bueno, primero hay un tema generacional. Yo creo que hay un tema generacional no solo con la música, sino que Nirvana refleja también el sentir de la primera generación que asume que proviene de una familia disfuncional, dentro de este sueño de la familia gringa perfecta. A partir de eso también en los 80 empieza este semillero independiente cobijado por la escena universitaria, el verdadero college rock que parte con posteriores monstruos como R.E.M., Beat Happening, los Meat Puppets, que son los hermanos Kirkwood, una luminaria importante para Kurt Cobain. Kurt Cobain, Chris Novoselic, bueno, Chad Channing y todos los bateristas previos a Dave Grohl tomaron todos los estímulos del circuito independiente con la proliferación de los sellos también, SST, Discord, en fin. Y a partir de ese ecosistema, Nirvana construye todos los estímulos, pero yo creo que la clave que tú mencionaste, creo que en la conversación anterior, que hizo a Nirvana un alumno más aventajado que sus propios maestros, fue la capacidad melódica de Kurt Cobain. Porque uno desmenuza las canciones de Nirvana y están los Pixies, están los R.E.M. independientes, los mismos citados Beat Happening, el punk de Stooges, en fin, todas estas referencias que pueden googlear, pero la capacidad melódica a partir, por ejemplo, de un single como About a Girl en del Bleach, un disco que se grabó con $600, marca la pauta y el mismo potencial que hizo, por ejemplo, que Thurston Moore y King Gordon vieran en Nirvana un potencial conceptual, un frenesí arriba del escenario y un sonido tremendamente genuino que luego llegaría a una escala que estarían todos los ejecutivos buscando como locos, pagando cifras astronómicas, $1 millón a bandas que convocaban 50 personas por tratar de tomar una nueva gallina de los huevos de oro.
O sea, ese contexto hace a Nirvana un boom generacional, su origen también. Claro, bueno, ahí Kurt tuvo la genialidad de crear un caballo de Troya perfecto, de alguna manera de contrabando, logró meter toda esta música ruidosa que antes se le denominaba under o punk o metal, y logró meterlo en los medios masivos. Y bueno, después se le escapa de las manos también porque él tenía el propósito de hacer eso, o sea, Kurt Cobain también quería hacerse famoso, eso lo reconocen sus propios compañeros de grupo, pero después ya Nirvana le empieza a gustar a gente que él decía despreciar, o sea, después Kurt empieza a caerle mal su público, mucha gente que llega a sus conciertos. Sí, disculpa, ¿Sí? pues en pos del tiempo, pero igual una salvedad, o sea, igual ya habían bandas de Seattle que estaban con sellos grandes, o sea, Soundgarden, sí. Mother Love Bone, recuerdo que Mother Love Bone era la banda que todos situaban como las mayores esperanzas porque tenía un frontman con capacidad rockstar que era Andrew Wood. Soundgarden está en una major, estaba Alice in Chains en el 90 con el facelift, justo cuando Nirvana estaba como broleando con los sellos. Entonces Seattle ya estaba siendo como ya cotizado. El tema es que numéricamente el Nevermind se fue de las manos. Solo eso. Ya existía el sello Sub Pop, digamos, que había editado Bleach en el 89, y ya Sub Pop, que era esta mezcla como entre lo subterráneo y lo pop, que te da a entender finalmente cuál era el camino que guía un poco a Nirvana. Era lo subterráneo, pero también lo melódico. Ahí hay creo que un cordón umbilical entre Kurt Cobain y los grandes cantautores que empiezan a hablar desde dentro, desde lo visceral. A mí me parece que uno podría tirar una línea de tiempo, una narrativa, un arco hacia cantantes que admiraba derechamente Kurt Cobain, como John Lennon, por ejemplo. John Lennon era un artista que, si uno se pone a pensar en el gran aporte de Kurt Cobain, o uno de los grandes aportes de Kurt Cobain, era el empezar a hablar de la fama como un mosquito que te molestaba, como una suerte de náusea que giraba alrededor tuyo. Se había hablado antes de eso, la música rock había hablado antes de la fama, de la celebridad, de lo incómodo que significaba el acoso, pero me parece que nunca se había sucedido como en el caso de Kurt Cobain, nunca se había amplificado de esa manera. Y la raíz está un poco en John Lennon. Uno piensa en canciones, por ejemplo, como Help de los Beatles, que es probablemente el año 65 la primera canción que de alguna manera habla de lo incómoda que es la fama, de pedir socorro. Finalmente algo que se transformó tan básico, tan elemental en la música grunge como el hecho de pedir socorro, el tener un grito de ayuda. John Lennon ya lo hacía en el año 65, o el mismo John Lennon en el año 70 en la canción God, que es una canción del primer disco solista que tienen con Plastic Ono Band. Es una canción donde ya él dice: yo no creo en los Beatles, yo no creo en Elvis, no creo en Zimmerman, en Bob Dylan, ni creo en los Beatles. Hay un acto ahí de nihilismo, hay un acto casi punk. Por tanto, a mí me parece que toda esa tradición de cantautores que empiezan a hablar más de mirarse hacia adentro, más de mirarse lo que les pasa, más de tratar sus propias angustias, sus propios medios, tienen un empalme con Kurt Cobain súper evidente. Y por supuesto, uno también lo podría conectar con la generación punk, como también decía Pancho, un poco la generación punk que viene del año 77 con los Sex Pistols, con Johnny Rotten, y que después ya empieza a tener una diversidad geográfica mucho mayor con el hardcore en Estados Unidos, con la música alternativa en Inglaterra, con lo que fue el sello Sub Pop. Me parece que ahí también tenemos una capacidad también de diversificar, que Kurt Cobain yo creo que miraba a toda esta generación, toda esta diversidad que había en el sello Sub Pop, en la generación estadounidense que venía de distintas partes, y él quería marcar una diferencia. Yo creo que era un tipo que quería marcar una diferencia siendo melódico, haciendo una música distinta. Él sabía que el gran error probablemente de los Sex Pistols, de Johnny Rotten, había sido no hacer quizás una carrera más a largo plazo y más melódica, y él se toma de elementos y de lenguajes como los de los Beatles, como los de bandas como Cheap Trick, por ejemplo, que era una banda que mezclaba el power pop para hacer una música mucho más alcanzable y mucho más radial. ¿Ustedes consideran que Nirvana es la banda más importante de los 90 y la cual prefigura todo lo que viene después? Es que la industria siempre sitúa los hitos por número. Nos gusta a todos, pero musicalmente, o sea, por un apego emocional, yo creo que sí, por todos los paradigmas que rompió, por todas las discusiones que puso en la mesa cuando eran temas como, o sea, lo que mencionaba el Aldo, lo que hizo Kurt Cobain de prestarle ropa a una banda que él mismo exigió dentro del contrato, que fue Calamity Jane, de faltarle el respeto, de resaltar la misoginia del circuito, siendo que él viene de la escena punk, y la escena punk fue la primera escena en abrazar esta equidad de una forma real, orgánica, con las bandas punk de los 70, con muchas mujeres inmiscuidas en la movida. Entonces,
no sé, yo creo que Nirvana hizo un shock cultural. Musicalmente no sé si fue el disco más revolucionario, pero sí, o sea, el impacto macro es el mayor. O sea, nada fue igual con Nirvana. Cambió todo, el negocio, por lo menos por 4 o 5 años. Incluso cuando muere Kurt Cobain, el molde sería replicado con el punk del 94 y también con esta vuelta de la autoestima de los británicos con el Britpop. Otra etiqueta, odiosa. O sea, yo creo que es indiscutible, los 90 no se entienden sin Nirvana, sin Kurt Cobain, o sea, los 90 están encapsulados y sintetizados en ese tipo de música, y yo creo que todo lo que uno puede tomar a partir de ahí, como la música, para bien o para mal, empezó a devenir y a tener un curso, está en Nirvana. El hecho de que, lo que hablábamos recién, se hable de salud mental en los artistas, se hable de cómo la fama, cómo las presiones de un sello discográfico, las presiones de una empresa, como son los sellos discográficos, te terminan atormentando, parten a partir de Kurt Cobain. Si uno piensa, por ejemplo, en Dolores O'Riordan, en Tom York, en Amy Winehouse, en Chris Cornell, en Jeff Buckley, en Lane Staley, hasta en figuras chilenas. Si uno piensa, por ejemplo, si uno ha leído la última entrevista de gente como Ana Tijoux, por ejemplo, que hablan de la fama, de los paréntesis que son necesarios tomarse, aparecen y tienen su raíz de manera mucho más potente en la música y en el discurso y en el lenguaje y en la narrativa de Kurt Cobain y Nirvana. Por tanto, me parece que ahí parte todo, independiente que otra etiqueta más y otro cliché más, Kurt Cobain probablemente haya sido el último de su especie. Después es muy difícil que el rock haya encontrado otro tótem tan similar, y hoy por hoy los ídolos que más o menos maneja el mainstream, uno podría decir que son totalmente distintos a Kurt Cobain. Son tipos que apelan a la fama, pese a que a lo mejor el discurso sea otro, son tipos que apelan a la sobreexposición, y me parece que por ese lado hay otros artistas que a lo mejor apelan a una moral parecida a la de Nirvana, no tanto a su sonido, pero sí a esta moral de ser más independiente y de ser de alguna forma hacerlo bajo tus propios principios. Claro, en los 90 Nirvana marcó todo lo que marcó esa década. Es fácil detectar su huella, quiénes son sus herederos. Después del 2000 en adelante, yo creo que quizás es más difícil situar quiénes son los herederos de Nirvana, quiénes recogen el sonido de Nirvana, quiénes se inspiran en Nirvana. Claro, después ya el rock pierde el impacto mediático que tenía, o sea, el protagonismo mediático. En los 90 el rock se vuelve protagonista en los medios por Nirvana. Ya después otros géneros ocupan ese lugar y el rock empieza de nuevo a los nichos, vuelve a los nichos, que fue como un poco lo que ocurría antes de que Nirvana se hiciera famoso. ¿Ustedes en qué artistas actuales ven la presencia de Nirvana o la herencia de Nirvana? Es que yo creo que eso ha desaparecido. Sí, no, es que yo creo que Nirvana, más que un sonido, era una actitud. Y esa actitud yo la veo en Denzel Curry, la veo en Lana del Rey, la veo en una banda australiana que es muy Nirvana en el sonido rockero, como Bailo en Soho. Veo por ejemplo, una banda chilena, Nueva Hacia Menor, que es muy proc, pero tiene también esa disonancia en ciertos segmentos. Ni hablar a Adelaida es full Nirvana. Pero yo te digo, el tema de la actitud, el tema del discurso, el ver, por ejemplo, cómo Taylor Swift se siente incómoda porque la parte numérica adicta a la dopamina y la streaming, la empieza como a boicotear por un disco muy extenso, y sale Billy Corgan defendiendo. Billy Corgan, que fue enemigo, o sea, hay un tema muy sabroso ahí de Billy Corgan con Kurt Cobain diciendo, oye, respetemos la obra y los discos de largo aliento, o sea, somos artistas, no nos regimos bajo una línea, bajo un modo operandi, aunque la industria lo tenga que forzar, y ahora con que todo es número, todo se calcula de esa forma, pero Nirvana está presente. Pienso en Miley Cyrus, en Courtney Barnett, en Denzel Curry, no sé, hay muchos artistas del rap que incluso citan a Nirvana. En TikTok uno ve artistas de un origen totalmente ajeno a la guitarra citando algo de Nirvana, estéticamente, en discurso, ¿cachai? Yo creo que ahí está todavía Kurt Cobain de una transversalidad grande el legado. Claudio, ¿tú en dónde ves la presencia de Nirvana? No, yo me sumo, la verdad, me sumo a esos nombres porque creo que Nirvana efectivamente, a mí me parece que el sonido de Nirvana se agotó cuando Cobain se pega el escopetazo. O sea, es un sonido que más o menos fallece junto con él, porque es un sonido que era retro, es un sonido que efectivamente viene encapsulado en una mirada hacia capítulos particulares del rock, básicamente el rock de los 70, Black Sabbath, algunas cosas de Led Zeppelin, el rock alternativo de los años 80, y es un sonido que ni siquiera me parece que Kurt Cobain y los propios Nirvana estaban
están de acuerdo a seguir. O sea, Kurt Cobain me parece que estaba muy agotado ese sonido, estaba muy desgastado. La banda ya en el inútero estaba dando señales de desgaste creativo y era una banda que estaba un poco cansada de su propio sonido. Por algo ya en el Unplugged empiezan a citar a gente como Led Belly, que es un blusero del siglo XIX prácticamente, o a David Bowie, que podían venir de otras cunas y de otras herencias musicales. Por tanto, me parece que es un sonido que se agota ahí, y lo que viene después, ya en lo inmediato, empiezan a aparecer grupos que empiezan a explotar otra clase de sonido. No nos olvidemos esta clásica anécdota del día en que sabemos de la muerte de Kurt Cobain, automáticamente aparece el disco Smash de The Offspring. El 8. Exactamente, el 8 de abril. Brutal. Que es un disco que encamina el rock hacia el punk pop, hacia una música que después tiene que ver con Green Day, con los propios Offspring, etc. Por tanto, me parece que la música Nirvana se agota ahí. Quizás el que mejor lo representó con cierta sorna y con cierta ironía es Jorge González. Jorge González en alguna entrevista dijo que lo que había quedado del grunge era la influencia en la influencia, no había quedado nada más que eso, y que el grunge era solamente humo. Bueno, es bastante discutible y él lo dice en el acento de él. Pero a mí me parece también que el sonido se agota ahí. Tenemos algunos chispazos en algunas bandas rockeras, en algunas bandas que menciona Pancho, los propios Adelaida acá en Chile son full Nirvana, pero me parece que más es la actitud de poder hacer las cosas bajo tu modo, poder hacer las cosas sin la presión correspondiente, poder encaminar tu carrera de las maneras que corresponden. Eso ha aprendido muy bien el hip hop, ha aprendido muy bien otras ramificaciones, incluso como la música electrónica, y eso me parece que deja Nirvana, deja ese tipo de legado y esa huella, y es un poco lo que nos queda. Hablábamos recién también de hablar de temas de la salud mental, hablar de la mujer, del feminismo. Eso también me parece que empieza con Nirvana, ya lo hemos repetido acá, y eso finalmente el gran legado que queda como eje en la imagen de Kurt Cobain. Perdonen, me piden de producción que si podemos silenciar los micrófonos un minuto, que tienen que cambiarlo de canal, algo así. Entonces vamos a estar en silencio un minuto. Volvemos. ¿Sí? Aló. Check. ¿Ustedes en la historia del rock ven que una historia como la de Nirvana se repite anteriormente? O sea, perdón. En la historia del rock ocurrió algo como lo que ocurrió con Nirvana, como una explosión, la aparición de un disco y una fama así ¿Posterior? meteórica. No, anterior. Anterior. Como que Nirvana repite una historia que quizás en el rock es cíclica, ¿no? O sea, ¿Lo ven en el otro paralelismo referente? más citado es el Nevermind de Bollocks. Sex Pistols, claro. Sex Pistols, aunque claro, una banda que no tenía elementos muy distintos, la verdad. Era una Corporativa banda más no poder. corporativa más no poder, fabricada, no tenía esta cosa de hermandad media promiscua, de generar escena. Nirvana de alguna manera era parte de una escena. Nirvana tenía o sea, no olvidemos que Nirvana parte haciendo covers, o cuando ensayan, parte haciendo covers de artistas como Cher, por ejemplo. O sea, que es una diva de Hollywood. O sea, es gente que tenía claro más o menos el norte por dónde querían caminar su música, independiente después se le haya escapado de las manos. Pero Sex Pistols es una banda que es totalmente distinta. No había ninguna clase de química entre Johnny Rotten y Kurt Cobain. Después Johnny Rotten perdona a Kurt Cobain, o de alguna manera dice que el hecho de haber tomado el Nevermind de Bollocks está bien, quedó absolutamente sorprendido con un tema como Smell Like Teen Spirit. Pero nada, yo creo que es el paralelismo un poco más citado. Y me parece que uno puede trazar paralelos con bandas como R.E.M., por ejemplo, con algunas bandas como Husker Du, como Meat Puppets, como Melvins, que también están por ahí en un camino y un trayecto parecido, pero claro, ninguna tuvo el impacto, ni ninguna se les fue de las manos lo que aconteció con Nirvana. Yo creo que Nirvana fue una banda tremendamente generosa para mostrarle a su público, que había muchos turistas. De hecho, la misma gente, Kurt Cobain cuenta que justo antes de salir el Nevermind, cuando comienza como hype, así que estaban yendo 500, 600 personas a los shows, cuando ellos testeaban el material del Nevermind en Seattle, en el área de Washington, Kurt Cobain salía enojado del show porque veía como los mismos, comillas, zorrones que jugaban fútbol americano, lo que sea, que hacían bullying, que eran unos imbéciles que no sabían de arte, que molestaban a todos en el show. Entonces eso le empezaba a preocupar a Kurt Cobain. Y esa transversalidad
lo que al final terminó también matando también el aura de un Cobain que estaba absolutamente agobiado con muchos temas que vienen de su infancia, de su adolescencia, el tema de la úlcera, también el escapismo a través de drogas, que fue tardío. El tema del consumo de Kurt Cobain de drogas fue tardío a diferencia de sus compañeros de vecindario como los mismos Soundgarden, que la vieron... Los Bone, que es otra cosa, ¿para qué decir? Era el carnaval del exceso, More Love Bone y todo lo que ocurrió entre el 90 y el 92. Bueno, la figura de Kurt Cobain y Nirvana trajo muchas cosas positivas al rock, que ya hemos hecho un recuento ahora, pero en algún sentido Nirvana también le hizo un daño al rock, hizo daño a la escena musical, digo, en el sonido, y después algunos herederos que se quedaron como en los aspectos menos... Yo diría un favor. No creo, yo creo que revitaliza el rock. O sea, el rock venía, no solamente esta imagen que ya sabemos que existió del rock de peluquería, donde estaba Poison, Warren, Bon Jovi, qué sé yo, que destierra Nirvana, sino que también recordemos que los 80 son la etapa donde la música pop y la música rock venía en franca decadencia. Los grandes artistas de los 60 habían sacado en los 80, sacan sus discos más horribles. Lou Reed, Paul McCartney, Bob Dylan, son piezas de museo, la verdad, en los 80, que rematan sus épocas más bajas en términos creativos, y que eso permite que el pop alcance niveles de mercantilismo, de capitalismo, de comercialización absolutamente inédito. Es cuando la música se transforma en un producto realmente, como probablemente hoy la conocemos, cuando la música pierde un sustrato creativo y aparecen figuras de talento inconmensurable, pero también de un sustrato millonario que es totalmente único e irrepetible en la historia de la música, como Michael Jackson, por ejemplo, como Madonna, como George Michael, o sea, tipo Prince también. También de alguna manera Kurt Cobain barre con ese tipo de moral, bueno, de manera literal, porque saca Dangerous de Michael Jackson cuando aparece Nevermind, saca Dangerous del primer lugar del ranking Billboard. Por tanto, también barre con ese tipo de moral y me parece que revitaliza el rock, este rock que venía tan en baja, que ya venía dando señales de tanto agotamiento, finalmente hace que Kurt Cobain trae al rock a la primera plana con bandas que había de todo. Por supuesto que hay bandas mejores que otras, bandas que a mí me parecer son muy buenas como Soundgarden, bandas que a mí me parecer nunca fueron un gran aporte más allá de sus grandes espectáculos como Pearl Jam, y lo digo por supuesto con todo el respeto que merece Pearl Jam, pero nunca me gustaron. Trae a la primera plana, revive artistas como Neil Young en términos artísticos, en términos de escénicos también. Por tanto, me parece que daño, no sé, uno podría decir que, claro, la retromanía Claro, la resaca del grunge, así como las bandas que vinieron después del suicidio. Es que después la resaca, la resaca, bandas como Butch, Silverchair, uno podría pensar, son bandas medio espantosas, la verdad, pero bueno, era lo que había nomás. A mí me gusta Silverchair. No sé. Está bien. Pero igual lo del grunge fue un boom bastante express, si lo situamos como en una línea de tiempo objetiva, porque lo que ocurría antes del 90 era como la escena alternativa, donde estaba San Francisco, estaba Seattle, estaba Washington, estaba Nueva York, cada uno tenía ahí como su artista con un potencial. Estaba Sonic Youth, estaba Jane's Addiction, estaba Faith No More, estaba Soundgarden, que estaba un poquito más adelantado en hitos, los More Love Bone, que estaban listos para romperla, y ocurre este infortunio, ¿no? Este colapso de Andrew Wood. Pero, a ver, Nirvana explota en enero del 92, APP, explota, coinciden que el Ten empieza a subir sus ventas, el Dear Alice in Chains, Cameron Crowe lanza singles. Entonces, todo esto hasta, yo diría, el 94, porque el 94 ya Soundgarden se consolida, pero después Soundgarden tiene el mismo colapso por la fama. Alice in Chains lanza este EP oscurísimo, el Jar of Flies. Bush, la fotocopia de Nirvana, empieza como a capitalizar también. Pero bueno, después ocurren otras cosas. El rap, el gangsta rap emerge con todo. Luego las boy bands, luego el tema del neopunk, el nuevo sonido británico, la cool Britannia. Entonces, no sé, después Radiohead, estamos ahí. Habían demasiado estímulo. O sea, el Seattle se fuma el mapa de la atención en 2 años. No es como una escena de una continuidad de una década, como otros movimientos. Claro, un poco parecido al punk también. El punk también explota en un momento, año 76 por ahí. Los Sex Pistols y los 80, chao. Se termina en el 78 en un show en San Francisco y desaparecen para siempre, y después el punk se expande en el post-punk, que son diversidad de ramajes
que van Claro. desde el reggae hasta el jazz, hasta la electrónica. Sí. Por tanto, son estrellas fugaces finalmente, pero que son encarnación de un momento. Y eso es finalmente lo valioso de Kurt Cobain, que la encarnación de un momento hace que hasta el día de hoy estemos hablando de una estrella totalmente irrepetible que no hubo ninguna otra después. Incluso con todas las encarnaciones y las reencarnaciones que tuvo el rock, no hubo ninguna que se le semejara porque la industria fue cambiando, porque, en fin, por distintos factores. Claro, admitiendo que Nirvana es una banda vigente que todavía se escucha, los adolescentes escuchan Nirvana, se interesan por Kurt Cobain. ¿Cómo ustedes explican la pérdida de protagonismo mediático que ha experimentado el rock? Uno lidia con estas cuestiones todo el rato, pero yo igual discrepo con eso. Discrepo con eso porque lamentablemente, o sea, en términos de adherencia, el rock sigue convocando en todas partes, hay festivales con 60, 80 mil personas en todas partes. Obviamente que todo es cíclico, obviamente que la electrónica, el pop, me carga decir música urbana porque es mucho más amplio que eso. Estas discusiones ya las tuvimos en los 90 con el hip hop, con la irrupción del pop, el pop más industrial posible, dentro de lo industrial que es de por sí el pop desde toda esta industrialización de los 80 con las luminarias que tú mencionabas, pero no sé, yo creo que el rock sigue siendo muy fuerte. El tema es que obviamente, a ver, si nos apegamos todavía a la industria de la música siempre va a buscar ser trendy, siempre va a buscar la foto actual, y obviamente que va a estar Billie Eilish, el último disco, Taylor Swift, en fin. Pero el rock sigue, o sea, el rock tiene un circuito masivo y no tanto. Ustedes pueden ver los que están acá, cuánta gente convoca el rock como género, no tiene por qué el rock ser el foco de atención todo el rato, o sea, pero el rock convoca estadios, el rock tiene una frecuencia en Chile y en todo el mundo, hay lanzamientos. El tema yo creo que los medios y los amplificadores todavía están muy pegados con la nostalgia. Pero créeme que, o sea, yo voy a un festival afuera y hay artistas nuevos que están haciendo un recambio y fidelizan por TikTok, hay series de streaming que también sacan, doy el ejemplo para no dar la lata, pero el tema Molchat Doma también, que este dúo bielorruso que increíble, que a través de un viral gira por todo el mundo, convoca a miles de personas, hay una microescena que va creciendo y así, o sea, es como todo. Yo no concuerdo eso, como que el rock ha perdido como sustancia y yo creo que hay muchas cosas pasando. El tema es ir a buscarlas. O sea, claro, no me refería a la sustancia del rock, o sea, sigue haciéndose Y la muy atención buen también, la rock y atención. se sigue innovando en el rock, sino que los medios han perdido, le han perdido atención al rock y otros géneros musicales han ocupado el espacio que antes ocupaba el rock en los 90. O sea, en los 90 el rock era el número uno, o sea, el rock alternativo era lo que... Era lo más importante. O sea, los 90 es una década donde el rock alternativo es un género que marca esa década. Son ciclos, la verdad. Son ciclos totalmente. O sea, si tú te pones a mirar, claro, los 50 más escuchados en el mundo o en Chile, en Spotify, la primera banda rockera, si es que aparecerá en el 40 y algo, 50, si es que por ahí aparece algo. Y todo el resto es de la llamada música urbana o de artistas como Taylor Swift, como Dua Lipa, qué sé yo, etcétera. Pero me parece que el rock sigue en algunos casilleros absolutamente imbatible. En el casillero de la música en vivo no hay nadie que aún supera al rock. O sea, los grandes festivales siguen apostando por headliners rockeros, los grandes estadios, los grandes conciertos siguen siendo de rock. Aún la música urbana adolece mucho de la convocatoria en un espacio en vivo grande, la convocatoria de un gran espectáculo. Si uno se pone a pensar en la música chilena del último tiempo, por ejemplo, los grandes hitos han estado marcados, uno lo puede achacar a la retromanía, un montón de factores, pero por los retornos de los bunkers, de los tres, llenando estadios, llenando lugares, repletando lugares absolutamente convocantes, cosa que no hace la música urbana, que es bastante odioso comparar, pero ahí hay un desbalance, por supuesto. La música urbana me parece que todavía le falta espectáculo, le falta solidez escénica, le falta una musculatura que el rock la tiene aprendida desde hace décadas. Por tanto, me parece que el rock, claro, al decir que está muerto y todo, lo podemos ver en las cifras, lo podemos ver en un montón de cosas donde efectivamente ya no tiene el poder que tenía antes, pero me parece que en la música en vivo, al momento de demostrar qué tan frontal sigue siendo la música, qué tan vital es la música, me parece que el rock por ese lado es absolutamente invencible. Bueno, les pido un aplauso para Claudio y Francisco que nos acompañaron. Y le damos la bienvenida a...